El coronel en retiro y exdirector de la Seguridad del Estado de los años 80, Lenín Serna, reapareció públicamente en Managua el 10 de agosto de 2025, luego que diversos medios reportaron su presunta fuga previa a un allanamiento policial en su casa. El exsecretario de Organización del Frente Sandinista fue visto mientras circulaba en la zona del Estadio Nacional de Béisbol de Managua y sobre varios tramos de la carretera a Masaya, a bordo de un vehículo Mercedes-Benz azul manejado por un policía y escoltado por un vehículo policial. Una fuente vinculada a la policía confirmó a Confidencial que Serna permanece en su casa y que su relación con los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo están en calma y aparente normalidad, aunque le han dado algunos golpes bajos, en alusión a la captura y condena judicial de su sobrina Nadezhda Obando Serna, exfuncionaria del Poder Judicial, y la detención del ex militar Rodolfo Castillo, su mano derecha por más de 30 años desde la época del Ministerio del Interior en los años 80. Por su parte, el exmiembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista y ex asesor presidencial Bayardo Arce cumplió el 14 de agosto de 2025 15 días sin que se sepa nada de su paradero o se haya presentado alguna acusación en su contra. Al menos 22 ciudadanos fueron secuestrados por la policía del régimen Ortega Murillo entre la noche del jueves 14 de agosto y viernes 15, según información preliminar de fuentes cercanas a la familia de los detenidos y el monitoreo azul y blanco. Los arrestos ilegales que fueron perpetrados con violencia ocurrieron en Carazo, Masaya, Granada y Rivas. Entre los detenidos se identifican a excarcelados políticos, opositores y exiliados que han retornado al país, como el pintor Marvin Campos y su hijo del mismo nombre. También fueron arrestados Renato Ortiz y su padre Joaquín Ortiz, Chester Cortés y María José Rojas, hija del opositor Rodolfo Rojas Cordero, asesinado en Honduras en 2022. La rebautizada Procuraduría General de Justicia acusó al general en retiro y ex asesor presidencial Álvaro Baltodano Cantarero y a su hijo el empresario Álvaro Baltodano Monroy de supuestas operaciones ilícitas relacionadas con 20 sociedades de papel que conllevarían el delito de lavado de dinero. Baltodano Cantarero y Baltodano Monroy fueron detenidos en junio y julio de 2025 respectivamente. La Procuraduría anunció la cancelación definitiva del contrato de concesión de la planta geotérmica Momotombo en el occidente de Nicaragua otorgado en 2013 a la empresa Momotombo Power Company, a cargo de Baltodano Monroy con el empresario mexicano Pablo Monroy y el inversionista guatemalteco Fernando Páez. Las instalaciones de la planta fueron tomadas a finales de julio por el representante de la estatal empresa nicaragüense de electricidad Ernesto Martínez Tiffer. La Procuraduría alega que la sociedad fue diseñada por el general en retiro para lavar dinero proveniente de actividades delictivas de evasión fiscal contra la hacienda pública, justificando así el encarcelamiento de ambos y la confiscación de los empresarios mexicanos y guatemaltecos, a los que el comunicado solo identifica como otros ciudadanos. La codictadora Rosario Murillo oficializó la confiscación del histórico Colegio San José de Jinotepe en Carazo, acusándolo falsamente de ser un centro de torturas y asesinatos durante el levantamiento social de 2018. En Jinotepe hubo un centro donde se torturó, se asesinó. Sin embargo, la codictadora no se refirió a la sangrienta represión de la Operación Limpieza, que el régimen ejecutó contra la población civil de Jinotepe y del departamento de Carazo en 2018, que dejó decenas de muertos en manos de policías y paramilitares. Murillo anunció que el centro será trasladado al Estado y pasará a llamarse Héroe Bismarck Martínez. Murillo también anunció la reapertura de clases para la semana del 18 de agosto, bajo nuevas autoridades académicas. Este 15 de agosto de 2025 se cumplieron 2 años de la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega. Además del robo del campus San Ignacio de Loyola en Managua, que asciende a los $25 millones, se cuentan terrenos y fincas en León, Río San Juan y otros departamentos del país, también centros de investigación e institutos especializados, una radioemisora, equipos de televisión, entre otros. El robo también se extendió a la Compañía de Jesús,
que fue despojada de su personería jurídica, confiscando la residencia Villa Carmen, en el que vivían los sacerdotes jesuitas. Según el vocero de la Compañía de Jesús para el caso de Nicaragua, el sacerdote José María Tojeira, la confiscación podría ascender a los 60 millones de dólares. Desde el robo de la UCA, centenares de sus estudiantes buscaron continuar sus estudios en universidades jesuitas en El Salvador y en Guatemala. 60 de ellos se graduarán en octubre de 2025 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Un proyecto de ley presentado en el Senado de Estados Unidos propone obligar a las empresas de call centers a que regresen a su país desde las ubicaciones en el extranjero en la que se han establecido en las últimas décadas. El proyecto de ley sugiere presionar con incentivos y multas a todas aquellas compañías de esta naturaleza que se encuentren fuera de los Estados Unidos. La iniciativa pondrá en riesgo decenas de miles de empleos que generan dichos negocios en Nicaragua y en la región. Los call centers en Nicaragua operan bajo el régimen de zona franca y ofrecen soporte al cliente vía telefónica, hasta programar software o evaluar reclamos de seguros médicos. En agosto de 2023, Pedro Ortega Méndez, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, afirmó a medios de comunicación que los call centers en Nicaragua generan más de 14,000 empleos. Unas 100 comunidades indígenas y afrodescendientes nicaragüenses asentadas cerca de la frontera con Honduras y Costa Rica se verán afectadas con la nueva ley de territorio fronterizo. Según la Red de Defensores Indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, la nueva ley aprobada el 5 de agosto de 2025 que establece como propiedad del Estado una franja de 15 kilómetros de ancho de todas las fronteras, abarca algunos territorios ancestrales de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. En un comunicado, la Red de Defensores enfatiza que la nueva norma permite al Estado realizar expropiaciones y desplazamientos forzosos de comunidades autóctonas bajo la justificación de soberanía y seguridad nacional. El cobro de multas por defraudación aduanera en Nicaragua dejó a la Dirección General de Servicios Aduaneros unos 6.9 millones de córdobas entre enero y junio de 2025, según el informe de ejecución presupuestaria del primer semestre del año. El monto triplica la meta de 2.1 millones que se esperaba recaudar en todo 2025. Este es el segundo año consecutivo que este tipo de multas crece enormemente. De 2023 a 2024, el monto recaudado pasó de 2 a 7.3 millones de córdobas. En paralelo, la DGA incrementó también las multas por contrabando aduanero. En 2023, esta institución recaudó 19.9 millones de córdobas y para 2024 recolectó 39 millones, el 96% más. Un empresario extranjero explicó en 2021 a Confidencial que el gobierno de Nicaragua pone trabas para que la mercadería caiga en abandono para generar ingresos, porque cobran almacenaje adicional y multas, además de trámites para revisar la mercadería, lo que retrasa el proceso. El Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó que la situación de los derechos humanos en Nicaragua empeoró durante 2024 y que se intensificaron los ataques contra las libertades civiles y la libertad religiosa. De la misma forma, el informe documenta violaciones sistemáticas que incluyen asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas en prisiones y una represión sin precedentes contra la Iglesia Católica, además represión transnacional y prohibición de retorno al país de sus propios ciudadanos. El contenido del informe contradice el argumento de la cancelación del estatus de protección temporal conocido como TPS para nicaragüenses en Estados Unidos, a inicios de julio de 2025, que manifestaba que habían mejoras notables en las condiciones del país, el cual se había convertido en un creciente líder en turismo y energía renovable.